Hola amigos, mi nombre es Luciano Arizmendi, soy tutor virtual del Centro de Gestión Industrial. Hoy vamos a hablar en este que es nuestro sexto video de la función sumar.si y también del uso combinado de la función concatenar con la función consulta B. Este video les resulta útil para el desarrollo de las actividades de la semana 3 del curso virtual de Excel 2010. En primer lugar vamos a la lista de vendedores. En la lista de vendedores tenemos una tabla con la información de los vendedores donde nos muestran su código, su nombre, sus apellidos, su dirección y su salario básico. Alguna información de estas nos será útil para trabajar las fórmulas objetivo de este video. Como necesitamos esa información, vamos a crear un grupo de celdas. De esto de la creación de grupos de celdas ya habíamos hablado en videos anteriores. Entonces vamos a crearlo. Seleccionamos desde la columna A del encabezado hasta la columna E. De esta manera queda seleccionada toda la información de la tabla. Luego vamos aquí al menú fórmulas. Lo deseleccioné para ver su selección correcta. Entonces selecciono el menú fórmulas, asignar nombre y este grupo de celdas lo voy a llamar vendedores. Aceptar. También necesitamos crear un grupo de celdas que se llame código. Más adelante entenderán para qué vamos a utilizar estos grupos de celdas. Entonces seleccionamos la columna A, solo la columna A, y vamos a fórmulas, asignar nombre y este lo vamos a llamar código vendedor. Aceptar. También vamos a crear un grupo de celdas con el total de ventas. Entonces seleccionamos la columna G desde el encabezado, vamos a fórmulas, asignar nombre y este lo vamos a llamar total ventas. Aceptar. Ya tenemos creados los grupos de fórmulas que necesitamos. Una vez creados los grupos de celdas, explicamos este cuadro donde están consolidadas las ventas de un trimestre de la empresa, pero están desglosadas por mes. Están ordenadas cronológicamente, obviamente, y también están agrupadas para las ventas que hizo en el trimestre cada vendedor. Por ejemplo, el vendedor 1 está resaltado con color amarillo y vendió en marzo y también vendió en enero. Análogamente se comportan los demás vendedores según la fecha en que hayan vendido. Entonces, esta información será vital para nuestro objetivo del video. Vamos al informe de ventas. Entonces, utilizando las dos hojas anteriores, vamos a crear un informe de ventas. Para el informe de ventas, lo primero que necesitamos es el código del vendedor. Entonces le decimos igual y ese código de vendedor lo traemos de la base de datos de la lista de vendedores. Enter y ya trajimos el código. Entonces, como están seguidos, lo podemos arrastrar. Para copiar el formato, seleccionamos, damos clic en el menú inicio, copiar formato, lo pegamos y centramos. De esta manera ya nos quedó copiado el código, aunque también, como vimos en videos anteriores, no necesariamente necesito establecer un vínculo, sino que lo hubiera podido digitar directamente en estas celdas. A continuación vamos a traer el nombre y apellido de los vendedores y aquí en esta columna es donde aplicaremos el uso combinado de las funciones concatenar con la función consulta. Lo vamos a hacer de una manera particular pues para que se entienda más fácilmente. Primero vamos a traer el nombre, luego el apellido y luego los unimos. Entonces colocamos el cursor en la celda B4, le decimos igual y programamos la fórmula consulta que nos permite traer el nombre. Recuerden que esta fórmula ya la aprendimos a utilizar también en videos anteriores. Lo primero que me pide en la fórmula consulta es el valor buscado o el código. Este valor buscado o este código
fue el grupo de celdas que yo creé con la tabla de vendedores y ese grupo lo llamé vendedores. Entonces llamo ese grupo de celdas vendedores, punto y coma, perdón, me equivoqué. El primer argumento es el código, que sería la primera columna B1, punto y coma. El segundo sí sería vendedores. El tercero sería el número de la columna de la lista de vendedores donde está el nombre. Entonces esos nombres están en la columna 2, punto y coma, falso, que es la proposición que nos garantiza la búsqueda exacta, y ya esta fórmula me traería el nombre del vendedor. Ahora necesito programar una fórmula exactamente igual que me traiga el apellido del vendedor, porque en la hoja lista de vendedores el nombre y el apellido están en diferente columna. Entonces programo la fórmula para que me traiga el apellido, coma, abro comillas, doy espacio, cierro comillas, punto y coma. Esas comillas y ese espacio es para que no me vayan a quedar unidos el nombre y el apellido del vendedor. Entonces después de la coma sí vuelvo a programar la fórmula para que me traiga el apellido. Esa fórmula es exactamente igual a la que ya programé. Lo único que cambia es que en lugar de tener la columna 2, que es donde están los nombres, va a tener la columna 3, que es donde están los apellidos. Entonces la puedo copiar de aquí mismo. Selecciono y le digo copiar. Paso acá después del punto y la coma y la pego. Pegar. Entonces ya me la copió y en este momento esta fórmula me traería el nombre, y esta fórmula, si le cambio aquí el 2 por el 3, que es la columna donde está el apellido, me trae el apellido. A continuación doy enter y voy a crear un error a propósito, pues para poder explicar el uso de la otra función. Enter. Entonces observen, error en la fórmula. ¿Por qué me está dando error en la fórmula? Porque tengo dos fórmulas iguales seguidas y en Excel no funcionan de esa manera. Entonces necesito una tercera fórmula o una segunda fórmula mejor, que me una la fórmula que me trae el nombre y la fórmula que me trae el apellido, y esa es la fórmula concatenar. Entonces le digo aceptar y coloco el cursor aquí en la barra de fórmulas después del igual y le digito concatenar. Observen que ahí me apareció ya concatenar, doble clic para seleccionarla y finalmente cierro paréntesis, enter. Entonces observen que ya me trajo el nombre, Ferney Pérez. Ahora arrastro el nombre de Ferney Pérez, puesto que ya está programado. Igualmente me lo aplica para todos los demás. Perdí el formato, entonces recupero el formato copiándolo de la primera columna y pegándolo en la segunda columna y desplazando la información hacia la izquierda. Ya tengo códigos y tengo nombres. Ahora debo consolidar las ventas del trimestre por cada vendedor. En el color amarillo serán las ventas del trimestre para Ferney. En el color marroncito claro será las ventas para el vendedor 2 y así sucesivamente. Aquí en el color, en cada color van a estar consolidadas, no importa si vendió en marzo, si vendió en febrero, si vendió en enero, lo que me calcula es la suma de todo el trimestre. Entonces estas ventas yo ya las traje de manera manual utilizando la fórmula autosuma. Para ver cómo se trajeron, vamos a calcular las ventas del vendedor 1 y del vendedor 2 de forma manual. Para ello debo tener seleccionada la columna inicio, la pestaña inicio. Coloco el cursor en la celda C4 y le digo autosuma. Y entonces voy al detalle de ventas y selecciono todas las ventas del vendedor 1 que están resaltadas en color amarillo. Entonces selecciono la primera venta,
pulso la tecla control y la mantengo pulsada hasta el final de la selección. Selecciono la otra venta que hizo el vendedor 1 en enero, desplazo, en febrero no tiene ventas y en marzo volvió a vender y volvió a vender. Ya seleccioné todas las ventas, le doy enter y observen que ya me trajo las ventas de Ferney Pérez. De la misma manera programo las ventas de Luz Díaz. Entonces autosuma, borro lo que me seleccionó automáticamente, voy a detalle de ventas y tomo las ventas de Luz Díaz. Entonces, que es la vendedora número 2, vendió en febrero, piso la tecla control, vendió en febrero, también vendió en marzo y no más, enter. De la misma manera calculé todo el resto de datos que aparecen y ya puedo consolidar las ventas del trimestre. Sumo y entonces me dice que las ventas del trimestre hechas por los 7 vendedores fueron de 168.190.000 pesos. Esa sería la manera manual, pero si tengo miles y miles de renglones de ventas, pues sería muy dispendioso hacerlo manualmente. Por eso debo aprender a utilizar la fórmula sumar.si. Utilizando esa fórmula solamente programo yo el primer renglón y arrastro, así sean miles de ventas y listo. Entonces vamos a programar la fórmula aquí en la celda de 4. Le digo igual sumar.si, la tomo. Lo primero que me pide es el rango. El rango va a ser la primera columna, la columna de código. De ahí es de donde me va a tomar la información para saber de quién son las ventas. Entonces ese grupo de celdas yo lo llamé código vendedor. Entonces llamo código vendedor, punto y coma, abro comillas, le digo que la información que me va a seleccionar debe ser igual a la celda que yo le indique como referencia. Y para indicarle una celda como referencia debo utilizar el i comercial. Entonces le digito el i comercial y a continuación le digito la celda que le voy a suministrar como referencia. Entonces él me va a tomar información de la primera columna, pero basado en la referencia que yo le di, que es la celda A4. Cuando esté en la segunda columna, la referencia irá a ser la celda A5 y así sucesivamente. Si yo no le coloco el i, la fórmula no funciona, el i comercial. Entonces después doy punto y coma y a continuación calculo el otro grupo de celdas que creé, o lo traigo mejor el otro grupo de celdas que creé, que fue el de total ventas. Total ventas, ahí está, doble clic, lo tomo y enter. Entonces observen que ya me calculó las ventas de Ferney y como ya calculé el primer renglón, puedo arrastrar todos los renglones, me trae las ventas automáticamente. Copio el formato de la columna anterior, lo pego para conservarlo y finalmente sumo. Entonces, observen 168, 190, 168, 190. Creo con esto hemos cumplido con el objetivo de nuestro sexto video. Les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas. Les deseo un feliz día. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.